¿Quién no ha oído alguna vez la expresión palabra de conocimiento y se ha preguntado qué significa realmente? Pues bien, hoy vamos a desgranarlo. Partiendo de los materiales de formación de un ministerio específico, vamos a ver cómo lo definen, cómo lo enseñan y, lo que es más importante, cómo se supone que se pone en práctica. Vamos a ello. Esta va a ser nuestra hoja de ruta para que nadie se pierda. Primero, el panorama general. Situaremos la palabra de conocimiento dentro de los dones proféticos. Luego, nos meteremos a definirla y a desmenuzar sus 4 características clave. De ahí, saltaremos de la teoría a la práctica, viendo cómo se aplica y analizando una tarea ministerial muy específica que se les pude a los estudiantes. ¡Vamos al lío! A ver, para pillar bien el concepto de palabra de conocimiento, lo primero es ver el cuadro completo. Según la fuente que estamos analizando, esto no es algo que vaya por libre, ¿eh? Pertenece a una categoría más amplia de habilidades espirituales que se conocen como los dones proféticos. Y fíjate, dentro de ese saco de dones proféticos, el material menciona varios, como la profecía o el discernimiento de espíritus. Pero hoy nuestro foco está puesto única y exclusivamente en la palabra de conocimiento. Imaginemos que es una pieza muy concreta de un puzzle espiritual mucho más grande. Bueno, y ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué es exactamente una palabra de conocimiento según esta enseñanza? ¿A qué se refieren con esa frase y qué la hace tan especial? La definición que nos dan es, en esencia, esta. Se trata de recibir información muy específica, un dato factual, sobre alguien o algo, pero por una vía que no es natural. Por ejemplo, saber de repente el nombre del perro que tuvo en la infancia un completo desconocido. Dicho de otra forma, es conocimiento que se te revela. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esta enseñanza no se queda en una simple definición, ni mucho menos. La desmenuza en 4 características clave que nos explican cómo funciona y por qué se considera que tiene tanto impacto. Lo primero, y esto es muy importante, es que es o blanco o negro. La información que se recibe no es una interpretación, ni un sentimiento, ni una opinión. Se presenta como un hecho que se puede comprobar. O es verdad o no lo es. No hay grises. El segundo punto tiene mucha miga. Recibir esta información no es algo pasivo. Según esta enseñanza, en el momento en que la recibes, te cae encima una responsabilidad. Tienes que hacer algo con ella, ya sea compartirla o actuar en consecuencia. No te puedes quedar de brazos cruzados. Vamos con el tercero, que se enfoca de lleno en la conexión entre personas. El objetivo de esta información no es solo acertar. El impacto que busca es que la otra persona se sienta, pues eso, vista, entendida de verdad. Revelar algo que nadie podría saber tiene como fin crear una sensación muy potente de ser valorado. Y el cuarto y último aspecto, pues es casi una herramienta de evangelización. Se ve como una forma de superar el escepticismo. La idea es que al soltar un dato verificable que era imposible de conocer, se pueden romper esas barreras de incredulidad y abrir una puerta hacia la fe. Vale, ya tenemos claro el qué. Pero, ¿y el cómo? Porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. ¿Cómo se supone que debe usarse esto? Pues ahora vamos a ver los principios que, según esta escuela, deben guiar el uso de este don. Pues según estos materiales, todo se apoya en 3 pilares fundamentales: fe, esperanza y amor. Y no se presentan solo como ideas bonitas, sino como el motor, la gasolina necesaria para que este don funcione como debe ser. Y esta frase que vemos es clave para pillar el propósito de todo esto. Muchas veces la palabra de conocimiento no es el fin en sí mismo, funciona más bien como una especie de rompehielos espiritual. Es el dato comprobable que, por así decirlo, valida lo que viene después y deja el campo abonado para un mensaje profético más profundo. Claro, llegados a este punto, la pregunta es obligada, ¿no? Hemos visto la definición, las características, los principios, pero ¿cómo se lleva todo esto a la acción? ¿Qué es lo que se les dice a los estudiantes que hagan en su día a día? Pues para pasar de las musas al teatro, de la teoría a la práctica, esta escuela les asigna a sus estudiantes una tarea muy concreta, una tarea pensada para que la practiquen en su vida cotidiana. Y los objetivos de esta tarea son muy claros y, sobre todo, muy prácticos. Por un lado, se busca obtener datos medibles, casi como en un experimento, para ver con qué precisión se están recibiendo esas palabras. Y por otro, es un ejercicio para fortalecer la fe, pero sin jugársela demasiado, en una simple conversación con alguien por la calle. Y el método es este, un paso a paso muy concreto. Primero, se le dice al estudiante: pide mentalmente 3 datos específicos sobre una persona que no conozcas de nada. Segundo, tienes que acercarte, empezar una conversación y, con preguntas abiertas, intentar confirmar si esos datos son correctos. Y tercero, si bingo, la información coincide, se le anima a ir un paso más allá, a ofrecer una palabra de profecía o una bendición. Así que, al final, si nos fijamos, más allá de la técnica, el propósito de fondo es doble. Por un lado, aprender a conectar de una forma genuina con la gente. Y por otro, es una forma de practicar el salir de uno mismo, de la zona de confort,
un acto de entrega personal. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Al margen de la perspectiva teológica que pueda tener cada uno, lo cierto es que esta práctica se basa en revelar detalles íntimos y desconocidos. Y eso plantea una pregunta más profunda. ¿Qué nos dice todo esto sobre ese deseo tan humano que parece que todos tenemos? El de sentirnos vistos, comprendidos, el de ser conocidos de verdad.